al 10. Gálatas 1, 6 a 10. Otro evangelio. Otro evangelio. Todos nosotros nos gustan las buenas noticias, ¿sí o no? Claro que sí. No queremos malas noticias de ninguna manera, siempre queremos buenas noticias. Y la verdad, hay muchas diferentes buenas noticias en nuestras vidas. Si eres una persona pesimista, la verdad, hay buenas noticias, ¿sí? Todos los días nos levantamos, tenemos tiempo, tenemos oportunidad de servir al Dios, el creador del mundo. Esa es una buena noticia, aunque ya estamos cansados y quisiéramos irnos, pero esa es otra cosa. Pero son buenas noticias, recibimos buenas noticias. Cuando uno va al trabajo y ahí en el trabajo te dicen, bueno, queremos subirte de puesto. Y con eso viene un aumento de sueldo. Ya, buenas noticias. Son tantas buenas noticias que recibimos. El problema es que cuando llega una mala noticia, nos derrumbe increíblemente. Pero hay muchas diferentes buenas noticias en la vida diaria. Muchas. Pero, en la Biblia nada más hay una buena noticia. Ya cuando lo llamamos así de esa manera. Hay muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Dios dice, si haces esto, esto va a pasar. Te voy a bendecir. Si no haces eso, te voy a bendecir. ¿Sí? Muchas bendiciones. Pero en la Biblia nada más hay una buena noticia por la palabra que usamos en la palabra. Muy bien. Gálatas 1, versículo 6. Versículo 6. Dice así: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. Ahora, él comienza diciendo, me asombra. Recuerden que la semana pasada hicimos la introducción, los primeros 5 versículos, y ahí estaba diciendo, gracia y paz a ustedes, y ya los estaba animando, y ahora ya entra Pablo y dice, me asombra que tan pronto estén dejando a ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo. Me asombra. Ahora, tan pronto. ¿Por qué dice tan pronto? Porque ya aprendimos hace la semana pasada que este libro fue escrito más o menos en el año, puede ser desde el 48 al 57. Y no estamos hablando de 1900, ¿sí? Estamos hablando de los actuales, 48 a 57. Y entonces, ¿cuándo fue Pablo a empezar estas iglesias? Bueno, en su primer viaje de misionero, ahí fue él más o menos en los años 46 a 48. Llegó a Galacia, fundó iglesias ahí en Galacia, en 46 a 48. Entonces, esta carta fue escrita 2 años mínimo después que comenzaron la iglesia, o 9 años máximo. Entonces estamos hablando de un tiempo muy corto en cuanto a algo comenzar. Nuestra iglesia tiene ya casi 9 años. Es un tiempo corto, especialmente si vas a una iglesia, una de las primeras iglesias ahí en el centro, y tienen 150 o algo así años. Entonces, 9 años no es nada. No es nada. Y aquí lo más probable era más corto que 9 años. Entonces en muy poquito tiempo comienzan los Gálatas a desviarse o creer otra cosa. Muy pronto. Y ahora estamos hablando de 17 a 19 años después que Cristo murió y resucitó. Entonces recuerden que eso es un tiempo muy corto ahí. Muy corto. Para nosotros,
Cuando pensamos hacia atrás, estamos hablando de hace casi 2000 años. Y cuando hablas de eso, piensas 17, 19 años, no es nada, no es nada. Entonces, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó. ¿Quién los llamó? ¿Quién los llamó a los Gálatas? Bueno, ya si vamos al 1 al 5, está hablando Dios el Padre, está hablando del Padre ahí, porque en lo siguiente dice, quien los llamó por la gracia de Cristo. Entonces aquí está hablando del Padre, el Padre los llamó. Y luego dice, quien los llamó por la gracia de Cristo. Esa palabra llamar, si entramos en esa palabra, pudiéramos quedar aquí el resto del día, mañana, una semana, 2 semanas, un año, hablando del qué significa llamar. Si nos llamó desde antes de la creación, si nos llamó ya cuando ya nosotros conocimos a Cristo, ¿qué es? Entonces no vamos a entrar en eso, porque este versículo, aquí las palabras nos dicen cuándo. Dice, quien los llamó por la gracia de Cristo. No está hablando de cuándo, está hablando a través de qué los llamó. Dice, quien los llamó por la gracia de Cristo. Este llamamiento, hay que entender esto. Eso es muy importante y lo hemos dicho muchas veces aquí en la iglesia. Ya debemos dejar de ser místicos. Ya debemos dejar de pensar como greco-romanos, aunque somos greco-romanos. Tenemos que dejar de pensar místicamente. Tenemos que pensar como hebreos, como judíos, prácticos. Entonces, esto no es algo místico. Este llamamiento no es algo místico, sino algo práctico. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿cómo lo hizo con sus discípulos? Se sentó en una casa y dijo, voy a llamar a Pedro y Juan y Jacobo. Y ellos van a recibir el mensaje a ellos ahí cuando están meditando en su casa y luego van a ir a la casa donde está Jesús. No, Jesús fue con ellos, los llamó. Les dijo, oye, sígueme. Y luego, ¿qué hicieron? Hicieron la decisión de seguirle a Él. No lo hicieron a la fuerza, porque había muchas otras personas que dejaron de seguir a Cristo. No sé si recuerdan, creo que es en Juan capítulo 6. Hay un tiempo cuando Jesús estaba predicando y saca la sangre y quién sabe qué más, y ya la gente está todo asustada la gente, y luego dicen, ya, esto es difícil, ya me voy. ¿Y queda Jesús con quién? Con los discípulos. ¿Y qué les pregunta? ¿Ustedes también irán? Y él dijo, y Pedro contestó, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida. Tenían la oportunidad de salir de ahí y tenían la oportunidad de decir no cuando Él los llamó, pero ellos decidieron. Él los llamó físicamente ahí. Ahora, sabemos que Cristo no está enfrente de nosotros, no aparece a nosotros, no creo. No sé si hay alguien aquí, pero después platicamos si apareció. Entonces ahí podemos ver qué está pasando. Pero después dice, los llamó por la gracia. ¿Hablando de quién? ¿Hablando de quién? A los Gálatas. Y luego ya, de alguna manera, hablando de nosotros. Los llamó por la gracia de Cristo. En el versículo 5 vimos, creo que es 4 o 5, vimos que ¿qué hizo Cristo por nosotros? Se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo. Los llamó a los Gálatas a través de ¿qué?
a través de la gracia, a través del favor de Cristo. El favor, Él hizo un favor para nosotros. Piénsalo así, porque muchas veces pensamos en la gracia y pensamos en algo místico. Significa favor. ¿Y qué favor hizo Cristo por nosotros? Se dio a sí mismo. Fue algo físico, no fue algo místico, fue algo físico. Él literalmente dio su cuerpo en sacrificio por nosotros. Entonces sigue siendo algo práctico, aún físico, porque el favor de Cristo es dar a Él mismo por nosotros. Y luego dice, bueno, ahí vemos, los llamó por la gracia de Cristo. ¿Y luego qué? Los Gálatas, ¿qué hicieron? Decidieron, pusieron su fe en eso, en la obra de Cristo, como su Mesías, como su Cristo, como su Salvador. Pusieron su fe en Él. Entonces sigue siendo algo práctico, porque es un hecho, no es algo místico, como hemos dicho. Es una obra que hizo Jesús por nosotros. Y luego les dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Ahora, no dice nada de detalles aquí. No hay detalles en el versículo 6 a 10. Pero después vamos a entrar en detalles. Pero estos hombres que estaban haciendo esta obra de confundir a la gente, que ahorita vamos a ver, se llamaban los judaizantes. Y no es exactamente que no creían en Jesús como el Mesías, como el Salvador. No es que exactamente no creían en Él. Simplemente ellos decían, no, tienes que agregar algo para tener la salvación y la justificación. Tienes que agregar algo de obras ahí, algo físico ahí. Entonces, no estaban exactamente negando que Cristo no murió por nosotros, ni podemos tener perdón de nuestros pecados en Él. No estaban exactamente diciendo que no, estaban agregando algo a lo que es el Evangelio. El Evangelio. Siga ahí, dice en el 7, no es que haya otra buena noticia. Puse esta versión porque en la versión que usamos para el 6 hablamos del Evangelio. Me gusta cuando dice así, la buena noticia, porque eso es lo que significa. Evangelizar es dar buenas noticias. Dar buenas noticias. Y a veces decimos, no, es que no sé cómo evangelizar. Dar buenas noticias. Que Cristo murió por nosotros, resucitó, murió para darnos perdón de nuestros pecados, resucitó para darnos vida. Esas son las buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces, no es que haya otra buena noticia, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir la buena noticia del Mesías. Si no es que no hay otra buena nueva. Es como dije ahorita, en la Biblia hay una buena noticia. Hay muchas bendiciones, pero hay una buena noticia. Y esa buena noticia es de Cristo. No hay otra. Él está confirmando aquí. Ustedes comenzaron a creer algo, tal vez, que realmente no existe. Porque no hay otra buena noticia del Mesías. Sino que hay algunos que los perturban, los que los están confundiendo. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el resto del mundo, todas las otras religiones, se basan en ¿qué? Las obras. Y las obras para obtener la salvación y tener la justificación. Pero no hay ninguna obra. Cristo hizo la obra por nosotros.
Entonces, es a través de fe. Nosotros tenemos fe en Él y esa convicción nos lleva a hacer obras. Vienen después de eso. La convicción, la fe verdadera nos lleva a hacer buenas obras. Hacer buenas obras. Ellos estaban confundiendo. Hay que tener mucho cuidado. Cuidado con quien dejas entrar en tu casa. Mucho cuidado. A veces queremos ser muy suaves, pero la verdad, cuidado, porque hay muchas sectas, muchas personas que están predicando algo que les va tal vez a confundir. Y ahí dice, y quieren pervertir la buena noticia del Mesías. Quieren pervertir, es lo que quieren hacer. Tal vez, la verdad es que no sabemos. No sabemos exactamente. Aquí tiene estas palabras, esta frase aquí. Tratan de distorsionar o corromper. Es la idea de la buena noticia del Mesías. Pero no sabemos si es exactamente su propósito. Porque si estos judaizantes creían que Jesús era el Mesías, entonces ellos creían que Él vino y murió por ellos y todo, pero estaban agregando algo. No sabemos. Me imagino que algunos sí, lo estaban haciendo para pervertir, pero algunos tal vez no. Tal vez creían genuinamente que lo que ellos estaban predicando estaba bien, estaba ahí en la palabra. Tal vez. Pero estaban confundiendo, estaban agregando a lo que es la buena noticia, el evangelio. Estaban agregando obras para la justificación de nosotros. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Siguiendo ahí en el versículo 8. Dice, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Que caiga bajo maldición. Y Pablo comienza con ellos mismos. Dice, si aún uno de nosotros, o un ángel del cielo, Pablo está afirmando que lo que estaban predicando era la verdad y es la verdad. Que ellos, aun si Pablo el siguiente año viene con ellos y les dice, ¿saben qué? Hay otras buenas noticias. Hay otras cosas que tenemos que hacer para tener salvación y tener la justificación de nosotros. Si yo vengo, si a alguno de nosotros, y me imagino que estaba incluyendo ahí a los otros apóstoles, diciendo, si a alguno de nosotros venimos y les predicamos algo, que caiga bajo maldición. Y luego dice, ahí agrega algo ya aún más, un mensaje que viene del cielo. Dice, o un ángel del cielo les predicara. Si realmente aparece un ángel o alguien dice que vio un ángel y te dice que no, es que no obtengas la salvación así, no obtengas la justificación así, va a ser algo diferente. Y sí lo hemos visto. Ha pasado muchas veces. Hemos escuchado tantas veces que un ángel apareció a mí, ya ahora tengo un nuevo mensaje para ustedes. Y la verdad han pervertido el evangelio y han corrompido la iglesia de una manera increíble. Hay una secta completa que dice, que tal vez viene a veces y toca ahí y te dice, no, es que sí, la Biblia está bien, pero tenemos otro libro que un ángel apareció a un hombre, José Smith, y le dijo ya el resto de la historia. Porque Cristo llegó a las Américas, ahí a Utah, ¿verdad? Y nos dijo ahí
predicó ahí primero. Ahí estaba antes de morir, ahí predicó. Y luego ya después, en los 1800, llegó el ángel ahí con José Smith. Ya es solamente uno de la cantidad de personas. Hay una secta en la República Dominicana, cuando estábamos ahí por un tiempo, un verano, ahí nos explicaron que ellos, un ángel, Dios mismo, dijo que la persona que estaba encargada ahí era Jesús reencarnado. Y eso pasa mucho. Lo hemos visto tantas veces en todo el mundo. Entonces Pablo nos dice, mira, si nosotros vamos con ustedes, si nosotros como hombres vamos con ustedes, nosotros que tenemos, que vimos todo, vamos con ustedes y predicamos otro evangelio, que caigamos bajo maldición. Y luego agrega y dice, si alguien más viene, si un ángel o alguien viene que dijo yo vi un ángel o me apareció Jesús enfrente de mí, apareció Dios enfrente de mí, ¿te dice algo diferente? Ya, que caiga bajo maldición. Dice ahí, bueno, en cuanto a predicar, dice, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado. Eso es cambiar el evangelio o agregar al evangelio. Uno de los dos. Cualquiera de los dos. Si alguien viene y predica, dice ahí la palabra que caiga bajo maldición. Es la palabra que se traduce en, que tiene ahí la Reina Valera, anatema. Anatema. Pero no es una palabra originalmente en español, es una palabra en el griego. Y esa palabra en griego, anatema, significa tres cosas. Bueno, tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con suspender, excomunicar o que esa persona sea maldita la persona. De maldición. Y vamos a entender esto, porque siempre usamos, pues si creciste con la Reina Valera, anatema, ¿verdad? Y ya lo usamos y a veces ni siquiera entendemos lo que tenemos que hacer con una persona así. Pero lo vimos hace unas semanas. Si alguien es anatema, si alguien es maldito, si alguien está diciendo algo que puede caer bajo maldición y mantiene eso, ¿qué debe ser? ¿Qué debemos hacer como iglesia? Excomunicarlo, sacarlo de la iglesia, suspender su tiempo aquí. Por eso usa esa palabra, anatema. Y esas son palabras fuertes. Eso es algo difícil. Y cada vez que hablamos de sacar a alguien de la iglesia, ya toda la gente se pone así, pero ¿por qué? Es que todos somos pecadores y todos los pecados son iguales. No todos los pecados son iguales. En cuanto a la salvación, en cuanto a la justificación, Dios perdona, pero hay diferentes pecados que tienen diferentes consecuencias. Y si alguien se mantiene en su pecado, si alguien está destruyendo, vimos en jueves, si alguien está destruyendo el templo de Dios, hablando de la iglesia de Dios, si alguien está destruyendo el templo de Dios, sácalo. Y esa es la idea aquí. Si alguien viene predicando otro evangelio, agregando, cambiando lo que es el evangelio, agregando algo a lo que es la salvación y la justificación, sácalo de la iglesia. Si no se quiere arrepentir, sácalo, porque está bajo maldición. Y alguien bajo maldición no debe estar en la iglesia. Muy bien. Y si no fue suficiente eso, lo dice otra vez Pablo. Dice en el versículo 9,
como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Y sabemos, cuando se repite algo en la Biblia, es muy importante. Porque si dejamos a esa persona permanecer en la iglesia, ¿qué va a hacer? Dividir, destruir completamente. Y como dice ahí en 1 Corintios 6, de un hombre que está acostándose con la esposa de su papá, que él no quiere arrepentirse, sácalo, entrégalo a Satanás. Y la idea es, como hablamos la otra semana, ni siquiera ores por él. No ores que, no, Dios, ayúdale, todo, no. Si tal vez si vas a orar vas a decir, Dios, dale sus consecuencias. Dale sus consecuencias. Porque esa es la idea de sacar a la persona para que ya caigan más y más y más en su pecado, para que un día puedan despertar y luego ya regresar al camino. Suena muy cruel, porque nuestra iglesia se llama la gracia. Déjame decirles, eso es gracia. Eso es gracia. Y lo vemos en la vida cotidiana. ¿Qué hacemos con un hijo rebelde? Déjalo. Ya. Porque estás peleando con ese hijo. Déjalo. Lo estorbas cuando puedes estorbarlo, pero déjalo. Que caiga más y más para que ya esté todo en el fondo del abismo para poder decir, no puedo ver nada, estoy solo, sácame de aquí. Esa es la idea. Si alguien predica distinto, un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Si alguien predica distinto a que la salvación y la justificación es por fe, por medio de la gracia, en el sacrificio y resurrección de Yahoshua, Jesús, que significa su nombre, Yahweh salva, Yahoshua, Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido, el Rey, que caiga bajo maldición. Es increíble, he escuchado muchas historias de iglesias que sacaron a personas que estaban así, de esta manera. Y he escuchado que la mitad o más de las personas se van. ¿Cómo vas a sacar a alguien de la iglesia? ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? Si la palabra dice, no podemos tener a alguien aquí dividiendo a la iglesia. Eso es cuando la iglesia debe juntarse completamente y decir, sí, esto es lo correcto. Sácalo. Qué pesado, ¿verdad? Y no lo hemos tenido que hacer. Muchas veces cuando alguien ya ha estado en pecado, ellos salen solos. Ellos salen solos porque no quieren, de repente es porque no quieren arrepentirse y nosotros le decimos, no, tenemos que llevarte por un proceso de restauración y la gente no les gusta y ya salen. Y no lo hemos tenido que hacer, gracias a Dios, porque sería algo dificilísimo. Ahí. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Creo que no, viendo a la gente aquí, no vamos a sacar a nadie hoy. Entonces no se preocupen ahí, calmados, quietos. Muy bien. Versículo 10, para terminar. Dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios?
¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Pablo les dice, mira, ¿qué gano con esto? Pues, que si pensamos, la verdad, como pastor, yo quisiera que las sillas estuvieran ya llenas y tuviéramos que comprar más sillas y todo eso. Es el deseo, no solamente para tener números, pero porque la gente viene a alabar a Dios y viene a los pies de Cristo. Eso es lo que significa. Quisiera, y la verdad si pudiera cambiar algunas cosas en mi humanidad para dejar a personas aquí. Ahí estábamos hablando el jueves y estábamos hablando de otros evangelios, del evangelio de prosperidad. Y dije, no hombre, predicamos el evangelio de prosperidad, ya, y yo creo que en un mes tuviéramos todo lleno aquí, tumbamos la pared ahí, y ya tendríamos mucha gente aquí. Simplemente, no, un mes, 2 meses, 3 meses, y después regresamos a la verdad. ¿Verdad? Pues qué padre, ¿verdad? Pero no podemos. No podemos desviarnos de lo que es el evangelio, la verdad. No podemos desviarnos. ¿Qué más quisiera? En mi humanidad a veces siento y digo, Dios, ¿qué hacemos? Y luego ya se va a la mente allá pensando en cosas y digo, no, saca esos pensamientos, tíralos a la basura, porque no vamos a perjudicar la palabra de Dios. Amén. Luego dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Estas son preguntas retóricas. No, ni siquiera tienen que responder porque ya la respuesta está ahí. Él quiere ganar la aprobación de Dios y no le importa agradar a los demás en cuanto a esto. Ahora, no debemos usar esto porque ya lo escucho. No, entonces no me importan las personas, nada más Dios. Y yo lo he escuchado tantas veces y he visto tantas veces personas predicando y hiriendo desde adelante porque dicen, mira, yo no estoy aquí para hacerles sentir bien. Ahí te va, piedra tras roca, tras la piedra de Bernal, de allá ahí afuera de Querétaro. No es eso. Y gente usa frases así para decir, mira, no tengo que importar cómo siente mi hermano, yo nada más voy a decir la verdad. Y herimos y aplastamos a las personas. Y no es así, no debe ser así. Él está diciendo, mira, en cuanto a esto, en cuanto al evangelio, yo pudiera agregar el evangelio. Él diciendo, Pablo, yo pudiera agregar al evangelio, pero no lo hago porque voy a agradar a Dios y no a los hombres, no a las personas que están metiendo presión ahí, no, de ninguna manera. Y luego dice estas palabras: si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Ahora, esta palabra en griego es doulos, lo pueden ver ahí, y la palabra en hebreo es ebed. Es la misma idea. Y cuando nosotros pensamos en siervos, en esclavos, ¿trae buen sentimiento a nosotros? No.
Porque ninguno de nosotros queremos ser siervos o esclavos. Queremos algo diferente. Pero lo increíble de esto, para la nación de Israel, para los judíos, esto era un título de honor. Un título de honor. Decir, soy siervo de Dios. Soy siervo. Soy esclavo de Dios. Soy dulas. Soy ebed. Era un término de honor. Incluso en el Antiguo Testamento hay una parte en Isaías donde habla de Israel como el siervo, el esclavo de Dios. Pero no era algo para oprimir. Dios nunca oprime a su gente, sino Él da bendición tras bendición tras bendición. Si somos siervos o esclavos de Dios, es algo bueno. Es algo bueno. Incluso en el Antiguo Testamento se usó esta palabra para Moisés, para David, para Elías. ¿Y se imaginan? Ahora nosotros podemos decir, yo soy siervo de Jesucristo. Moisés, David, Elías. Increíble. Tengo el mismo término que me califica. Siervo, esclavo de Jesús. Si yo buscara agradar a otros en cuanto a agregar algo a la salvación, a la vida eterna, yo no sería siervo de Cristo. El día que yo agrego algo al Evangelio, algo a la salvación, algo a la justificación, el día que yo agrego algo ahí, yo no soy siervo de Jesucristo. Y ahí tienen permiso de apedrearme. No, por favor, no sería siervo, no sería esclavo, porque estaría yo dando un mensaje que Él no dio. Entonces dejo de ser siervo, esclavo. ¿Qué hace un siervo? Hace y dice lo que dice su amo. Si no lo hago, ya. Igual para ti. El día que agregamos o cambiamos el Evangelio, agregamos algo, cuidado. No seríamos siervos o esclavos de Jesucristo. Muy bien. ¿Cómo estamos? Terminamos ahí para hoy. La semana que viene va a ser mucha historia y muchos versículos, 11 al 24 creo que son, pero no vamos a tomar más tiempo, va a ser el mismo horario, mismo tiempo. Entonces es mucha historia, vamos a estar viendo, pero esto, lo que vimos hoy es importantísimo. Porque si estamos agregando algo, a veces, aun cuando hablamos con alguien que está afuera, que no conoce a Cristo, agregamos algo ahí, a lo que es la salvación, a lo que es la justificación. Y ya esa persona no puede entender completamente lo que es la buena noticia de Jesucristo. ¿Qué aprendimos hoy? Número 1. Dios nos llamó por la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo, el favor de Cristo. Él hizo el favor para nosotros, nos llamó a través de su favor y nosotros decidimos poner nuestra fe en eso. ¿Sí? 2. No debemos creer a otro evangelio. Incluso podemos decir, como Pablo dijo, no hay otro evangelio del Mesías. No hay. Número 3. El que predica otro evangelio cae bajo maldición. Que significa que si sigue haciéndolo
debe estar fuera de la iglesia. No debe quedar dentro de la iglesia. Excomunicar o suspender su tiempo aquí. Cae bajo maldición. Y número 4. Somos siervos o esclavos de Cristo. Eso somos. Siervos, esclavos, doulos, Ebed. Y es un honor. Es un honor decir que yo soy siervo de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a estar de pie para las preguntas. Tenemos 3 preguntas. Número 1. ¿Hemos creído o predicado otro evangelio? ¿Hemos creído o predicado otro evangelio? ¿Hemos agregado o hemos cambiado el evangelio? La buena noticia que Cristo vino a morir por nosotros y a través de su sacrificio tú y yo podemos tener salvación y justificación delante de Dios. ¿Hemos cambiado eso? ¿Agregamos? Sí, puedes creer, pero tienes que cambiar. Y claro que tenemos que cambiar, porque hemos hablado de lo que es la fe verdadera, convicción. Ahí cambias porque tienes fe verdadera. Pero primero tienen que pensar y tienen que creer en la obra de Cristo, que eso es. Sin eso es imposible salvarnos. Es imposible ser justificados. Imposible. Y esa convicción que tenemos en esa obra, en el nombre de Jesucristo. Recuerden que dijimos que es el nombre, la persona, la obra, todo lo que es. ¿Sí? ¿Hemos creído o predicado otro evangelio? 2. ¿Consideramos ser esclavo de Cristo un privilegio? ¿O nada más nos gusta decir yo soy hijo del rey? Soy hijo del rey. Siervo, esclavo, es algo bueno. Es un título de honor. Porque Él es todo para nosotros. 3. Nuestra vida refleja que somos llamados por la gracia de Cristo. Similar a la pregunta que hicimos la semana pasada, pero nuestra vida refleja realmente delante de todos los hombres que somos llamados por la gracia de Cristo. Es lo que refleja nuestra vida. Si no, hay problemas, porque deben estar viendo a Cristo en nosotros. Deben ser atraídos a lo que tenemos, atraídos a lo que es la verdad, atraídos a lo que es todo lo bueno. Y si realmente la gente no quiere acercarse por cómo somos, ahí lamentablemente no estamos viviendo o reflejando que somos llamados por la gracia de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos esta semana el evento, la brigada, el evangelismo, para venir y hablar con las personas de la buena noticia. ¿Qué vamos a hacer? Tienes una oportunidad toda la semana para hablar con las personas alrededor de nosotros. Y no solamente hablar, vivir el evangelio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Nos vamos a levantar, vamos a construir el reino de Él o seguir construyendo nuestro reino sobre la tierra. Y nuestro reino sobre la tierra se va a derrumbar un día. Porque las obras que hacemos deben ser
para Él. Para Él. Vamos a orar. Tú piensa ahí en tu lugar. Dile a Dios lo que tienes que decirle. Y luego terminamos en oración y luego el último canto, donde vamos a cantar el gran yo soy. No hay nadie como Él. No hay nadie. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por Gálatas 1, 6 al 10. Te damos gracias porque Pablo no tenía miedo, no tenía temor de enfrentar a las personas. Y no era para herir, era porque Él los amaba. Por la gracia. La gracia. Señor, ayúdanos a seguir viviendo, seguir reflejando que somos llamados por la gracia de Cristo. Ayúdanos a no agregar al Evangelio. Entender que la buena noticia es tan simple, pero a la vez profundo. Todo lo que hizo tu Hijo por nosotros, todo el favor que nos hizo, increíble. No hay nada, no teníamos oportunidad de arreglar nuestra situación, pero Él arregló la situación. Y en la cruz dijo, ya aquí ha terminado, ya la obra que necesitamos nosotros. Señor, si hay alguien en esta mañana que nunca ha puesto su fe en Cristo Jesús, en la obra que hizo, en el nombre de Él, Yahoshua, la salvación. Si hay alguien que nunca ha hecho esa decisión, que nunca ha puesto su fe verdadera en Él, su confianza completa en Él para la salvación, para la justificación, ayúdales a hacer esa decisión y comenzar su vida, su viaje de la fe. Ayúdanos, Dios, a reflejar en nuestras vidas esa gracia, ese evangelio. Ayúdanos a contar lo que es ser esclavo de Cristo como privilegio. Un privilegio que está siempre presente en nuestra mente. Y si va a ser siempre presente, es que el evangelio va a ser siempre presente. Ayúdanos a recordar la buena noticia todos los días de nuestra vida. Y eso debe empujarnos a lo que vamos a hacer en ese día, en ese mismo día. El evangelio debe estar empujándonos. Lo que hizo Cristo por nosotros debe estar empujándonos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Señor, ayúdanos a sentirlo tanto que no podemos hacer otra cosa que servir, que ser siervo, ser esclavo de Él. Te alabamos, te glorificamos. Tú eres el gran yo soy, el gran yo soy, y podemos confiar completamente en ti. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Yo quiero estar cerca contigo, amigo.
El cielo es real y muerte no hay. Quiero oír las voces de ángeles santos cantando una voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. Tienes digno como nadie, poderoso, gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, tú que amas al mundo, a la confusión de los huesos secos, tu vida otra vez, cantando una voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. Eres digno como nadie, poderoso, gran yo soy. Gran yo soy. Gran yo soy. Gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huyen de él, al oír el nombre del Rey de Majestad. No hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy.
fuerte aplauso al gran yo soy.